época normal todo es pacífico, ¿verdad? Todo es tranquilo. Si la gente quiere tomar vacaciones, pueden. Si quieren tomar 2 horas de almuerzo, pues no interfiere. En cambio, una emergencia es como estar en zona de combate. Además, cuando usted está manejando una empresa o una organización fija, usted sabe exactamente en qué está basada su autoridad. O sea que la base legal es definida. Y aún en casos de emergencia de países donde hay buenas leyes, donde hay reglamentos y todo lo demás, se van a encontrar en casos en que su autoridad es cuestionada. Por lo tanto, la mejor manera de tratar a una ley es de saberlo para arriba y para abajo y ver en qué forma en algún momento usted puede usar el lenguaje de esa ley para poder lograr lo que usted tiene que hacer. Otra diferencia que es sumamente importante es que en una empresa, una organización fija, la gente es pagada y entonces usted tiene una autoridad sobre ellos, les puede exigir. En cambio, cuando son voluntarios, tiene que usar la personalidad, su experiencia, la razón. Cuando usted está en una institución, conoce cuáles son los recursos de esa institución. Por su presupuesto se han comprado y con propósitos. En cambio, muchas veces no sabemos de dónde vamos a sacar una grúa o una lancha, o en fin, no sabemos cuáles son los recursos. Y aún en los países que tienen computerizados sus recursos, a veces surge la situación que no se había contemplado. Después, en una empresa, todo se trata en su debido tiempo. En cambio, en una emergencia tienen que ser acciones inmediatas. Y ojalá se pudiera desarrollar una prueba para poder determinar quiénes son las personas que rehúsan tomar decisiones. Porque la verdad es que tú no tienes ni 2 minutos a veces para tomar una decisión. Te presentan las 3 alternativas, ¡pum!, esto. Bueno, en una empresa se fijan los objetivos, se analizan las decisiones, a veces se pasa un comité por 3 semanas para el estudio, pero no se puede dar el lujo. Hay que hacer decisiones rápidas. ¿Ningún comité? Por supuesto. El buen manejador está rodeado de asesores de confianza. El ritmo de una empresa es bastante rutinaria. 8 horas diarios, se llega a cierta hora, se sabe más o menos qué es lo que va a pasar en el día. Hay el diario, digamos, el calendario. En cambio, el escenario está cambiando constantemente. Después, en una empresa, todas las acciones pueden tomarse en su debido tiempo, pero en una situación de emergencia, a veces minutos representan la única manera de salvar una vida o vidas. Así que las acciones de rescate y salvavidas son situaciones que requieren una acción instantánea. En las empresas se trabaja de 4 a 8 horas en la jornada. En cambio, en una emergencia, 12 a 18 horas. Físicamente, el cuerpo pues no tiene que sufrir nada en una jornada, digamos, ordinaria en una empresa, pero hay que hacer un esfuerzo físico sobrehumano en una emergencia. Uno está trabajando con personal conocido en una empresa, pero usted tiene que acomodarse a personal nuevo, desconocido en muchos casos, y ellos se tienen que acomodar a usted. En una emergencia, o en una empresa, o en una actividad rutinaria, hay muy poca visibilidad. En cambio, en una emergencia hay alta visibilidad y publicidad. Y es muy importante que el líder, que el manejador de la emergencia sepa cómo expresarse. Toma de decisiones descentralizado en una institución. Es indispensable que las decisiones se tomen en una forma centralizada en una emergencia, porque todo tiene que relacionarse y no hay tiempo, digamos, para discusiones. Finalmente, los líderes y jefes
tradicionalmente aprobados, o en una organización están tradicionalmente seleccionados y aprobados. En cambio, en esta situación, a veces usted no tiene ningún control sobre los que lleguen o los que te mandan. Así que es importante para el desarrollo de nuestro tema en esta noche que tomen en cuenta estos puntos. Esta es una lista arbitraria para darles una idea de lo que ustedes tienen que hacer si van a ser efectivos profesionales. Tiene que ser un coordinador de recursos, un asesor de ejecutivos, o sea, usted tiene que estarle asesorando al presidente, el vicepresidente de la República. Usted tiene que ser un especialista en comunicaciones, especialista en alerta, planificador, vendedor, especialista en relaciones públicas, especialista en información sobre emergencias, orador, escritor, maestro, especialista en improvisación. Además, tiene que ser árbitro, evaluador, líder, analista de daños, analista de vulnerabilidad, especialista en datos, periodista, locutor, contador, payaso, ad infinitum. Pongo payaso porque con nuestro equipo, nosotros siempre con nuestras bromas, para no estar llorando, nosotros siempre tenemos el dicho de que somos FONS, que en inglés es Friends of the National Zoo, amigos del Zoológico Nacional. O sea que uno tiene que ser un payaso para hacer este tipo de trabajo. Las características del liderazgo en una emergencia. Es muy importante poder identificar a los líderes. Todo el mundo tiene que saber quién está al mando. Ahora, los líderes tienen que ejercer su autoridad, tienen que tomar el cargo, o sea, usted no puede rehusar su responsabilidad, tiene que tomar las decisiones necesarias en su debido tiempo. Y finalmente, el líder tiene que delegar responsabilidades y de utilizar a sus subordinados. El buen liderazgo es el establecimiento de una buena relación entre los líderes y las situaciones. O sea que usted no puede ser líder de emergencia si usted no se identifica con la situación. Y como profesional, usted tiene que separar las emociones de lo que es la inteligencia de su responsabilidad. El manejador de emergencias que rehúsa aprender de los eventos pasados repetirá todos los errores cometidos por otros. Se maneja y se manipula objetos o sistemas, pero se inspira, se coordina y se conduce a personas. Es muy importante que nos conozcamos si vamos a ser buenos líderes y buenos manejadores. En primer lugar, saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis puntos, digamos, claves, y cuáles son mis valores y mis fuerzas. También saber hasta dónde tú estás dispuesto a arriesgarse. O sea que si tú tienes miedo de tomar decisiones, entonces mejor que pidas que otro tome el cargo. Hay que saber el extremo a que estás dispuesto a tomar riesgos, a ser criticado, a escuchar, a admitir cuando has metido la pata. También diría yo que en este caso es sumamente importante que estés enamorado de tu trabajo. O sea que tiene que estar bastante contento con este tipo de trabajo. Si no, mejor no se meten. Conozca o sepa cómo seleccionar, cómo inspirar, cómo dirigir buena gente. La lealtad que se basa en un mutuo acuerdo de valores, de objetivos, de métodos, es indispensable. Hay que tener un entendimiento bien claro de los objetivos y a la vez tener la habilidad de describir sencilla y claramente
lo que tú quieres que tu gente haga. O sea que tú tienes que poder describir cuál es el objetivo. Tú tienes que poder decir, quiero que me hagas tal y tal cosa, pero no en una forma nebulosa. Ahora, para el buen líder debe haber una situación en que yo no tengo que pintarle toda la casa. Yo le digo, necesito una casa de 4 piezas en tal lugar. Y confío en que él sabe cómo cumplir con esa responsabilidad. O sea que en la relación humana entre subordinado y jefe, tiene que haber esa comprensión para que no sea necesario 3 pliegos de instrucciones. La habilidad de ver a la situación, ver cuál es la verdadera situación, cuáles son las opciones y de poder tomar decisiones muy rápidas. En esta parte de toma de decisiones, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Usted empieza acá con, digamos, 3 opciones. Y estas 3 opciones, por ejemplo, si usted escoge esta opción puede tener 3 opciones, subopciones, digamos. Y de estas 3, tú escoges esta, que podría tener 4 posibilidades, o en fin, pero lo que tú tienes que saber cuando estás tomando esa decisión, si vas por este lado, tienes que saber cuáles son las consecuencias hasta aquí abajo. Finalmente, quiero hablar un poco sobre la coordinación entre agencias y cómo se efectúa. Debes dejar bien claro que tú no estás metiéndote en lo que les corresponde a ellos. Tú estás asignando una responsabilidad, les indicas a ellos específicamente lo que esperas de ellos. En fin, es muy importante en la coordinación de gobierno que no agregamos problemas, digamos, a los que generalmente surgen en las situaciones ordinarias y diarias.